En 1917, en plena revolución, lo vi un día por la Cruz Verde y fui a hablarle. Andaba roto, astroso, flaco, pero con su fusil. Lo acompañé hasta su cuartel, que estaba en la iglesia de Esquipulas. Polo me dijo que iría a vernos a la casa, pero no fue nunca. Nos contaron que lo mataron poco después. De la preparatoria recuerdo mucho la lectura de Breve Historia de la Revolución Mexicana, de don Jesús Silva Herzog, 2 tomos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Con esos libros empecé a descubrir el país y a pensar en la participación política. Un buen dirigente no puede formarse si no conoce la historia, que es la maestra de la vida. La historia es forjadora fundamental. En mi caso, la familia, mi pueblo, la libertad, el trópico, el maestro de civismo, el libro de don Jesús Silva Herzog y quizá también un fracaso económico en el negocio de mis padres, fueron circunstancias que de una u otra manera me marcaron el rumbo. Mis padres eran comerciantes y el negocio quebró. Fue al terminar la preparatoria cuando decidí venir a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Tomé la iniciativa en circunstancias muy difíciles porque no tenía dinero, pero me liberé, me eché a andar y llegué a vivir en 1973 a la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de la colonia Guerrero. Presenté el examen para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, esperanzado por el apoyo del gobierno federal que nos daba alojamiento y comida en la casa del estudiante. Éramos 80 jóvenes, la mayoría de escasos recursos, estudiábamos en diferentes carreras de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Esa casa fue muy importante para mi formación. En ese entonces no se rechazaba a tantos jóvenes en las universidades públicas, como sucedió después. Presentábamos examen de admisión 10 y entrábamos 9. En el periodo neoliberal o neoporfirista ingresaba 1 de cada 10, con el pretexto de que no se aprobaba el examen. Cuando la verdad es que no había cupo por falta de presupuesto para las universidades y por el abandono de la educación pública. En ese contexto, el examen de admisión dejó de ser un mecanismo para verificar la buena formación previa y se convirtió en un sistema enfocado en excluir a la gran mayoría de los aspirantes. Después de la casa del estudiante, viví con otros compañeros en Copilco el Alto en un cuarto de vecindad. Nunca olvidaré a la finada Gloria, quien tenía en el patio de su casa unas mesas y vendía comida. Cuando no iba porque le debía mucho, me mandaba a decir con mis compañeros de cuarto, díganle al flaco que venga a tragar. Terminé la escuela de milagro porque no recibía apoyo de mi familia que estaba atravesando por una situación económica muy difícil. La quiebra en el comercio es algo muy lastimoso. Una vez llegó mi madre a espiarme a la universidad porque no creía que estuviera estudiando. Estaba en clase y de repente, volteo a la ventana y ahí estaba mi madre, viéndome con sus bellos ojos negros. Salí de inmediato con mucha pena para evitar la burla de mis compañeros, caminé con ella hacia el patio y la abracé con toda mi alma. En la Facultad de Ciencias Políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia Ciencia Política nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trataba de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin, y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado, el cual se consumó el 11 de septiembre de 1973, esto me impactó mucho. El presidente chileno Salvador Allende es el personaje extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Por eso, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, el 11 de septiembre, estuve en Santiago de Chile, lleno de sentimiento, entre los invitados el actual presidente, mi amigo, Gabriel Boric. En mis tiempos universitarios hubo en México varios movimientos por la justicia y la libertad, como la llamada Tendencia Democrática de los Trabajadores Electricistas contra el charrismo sindical encabezada por Rafael Galván. Participé como estudiante acudiendo a las marchas de protesta. Ha pasado el tiempo y hace poco, cuando inauguramos la primera fase de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, que será la más grande de América, les propuse a los dirigentes del Sindicato de Electricistas y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que la central llevara el nombre de aquel dirigente ejemplar que fue Rafael Galván. Pero en América Latina hubo otros golpes de Estado además del chileno, y la UNAM y otras universidades acogieron a muchos exiliados. Tuve profesores de Chile, Bolivia, Haití, Uruguay y Argentina, además de muy buenos maestros mexicanos. Fue una época muy interesante para las ciencias sociales, pero también muy dolorosa para América Latina por las dictaduras y el sufrimiento que éstas provocaron a la gente. A la par fue un tiempo de mucha reflexión y análisis,
algo que no sucede en la actualidad. Las ciencias sociales están muy apagadas.